el sonido del cristal fino chocando contra la mesa de caoba. Ese clic agudo fue el punto final de mi paciencia y el inicio de mi guerra. Estábamos en el comedor principal de mi mansión, bajo la luz de la lámpara de araña que yo misma compré con mi primer gran contrato hace 30 años. Mi hijo Darío se puso de pie, con las mejillas sonrosadas por el vino de 500 euros, la botella que yo había pagado. Levantó su copa mirando a su suegra con una adoración que jamás me había dedicado a mí, y dijo las palabras que sellarían su destino. Brindo por Clara, porque ella sí sabe lo que es ser una madre cariñosa, sofisticada y presente. No como tú, mamá. Que seamos honestos, para lo único que sirves en esta familia es para firmar cheques. Las risas de mi nuera Valentina y de su madre retumbaron en mi comedor como hienas celebrando la casa. Yo bajé la mirada, limpié mis labios con la servilleta de lino y sonreí. No sabían que, en mi bolso de mano, apoyado en la silla, ya tenía la orden de desalojo firmada. Al amanecer, cuando el cerrajero abriera la puerta de su vida de lujo, sus risas se volverían súplicas. Respire hondo conmigo. Sostenga el aire un momento y suéltelo despacio. Porque necesito que esté calmado y atento para escuchar cómo una madre pasa del amor incondicional a la justicia absoluta en cuestión de segundos. Si alguna vez ha sentido que su sacrificio fue invisible, que sus manos trabajadoras fueron motivo de vergüenza para sus hijos en lugar de orgullo, o si alguna vez le han hecho sentir que usted solo vale por lo que puede dar, necesito que se suscriba a este canal ahora mismo. Toque el botón de suscribirse y active la campana. No deje que ganen los que creen que la bondad es debilidad. Únase a nuestra familia, aquí donde las verdades se dicen a la cara y la dignidad se recupera a cualquier precio. Me llamo Elena de la Torre. Quizás conocen mi apellido si viven en Madrid o si leen las páginas salmón de los periódicos de economía. He pasado 40 años levantando un imperio inmobiliario y de diseño desde la nada. Mis manos, aunque ahora lucen manicura francesa impecable y anillos de zafiro, conocen el peso del ladrillo, el polvo de la obra y la textura de los planos revisados a las 3 de la mañana con café frío. Soy una mujer que cree en el valor sagrado del trabajo. El dinero no se desea, el dinero se suda, solía decirme mi padre, y yo sudé cada euro que tengo, pero también soy madre. Y como muchas madres que han tenido que ser tiburones en los negocios para sobrevivir en un mundo de hombres, cometí el error fatal de ser una paloma en casa. Intenté compensar mis largas horas de oficina, mis viajes de negocios y mi soledad de viuda, dándole a mi hijo, Darío, la vida que yo nunca tuve. Quise evitarle el sufrimiento, el hambre, la incertidumbre. Grave error. Si usted es padre o madre, escúcheme bien y grábese esto en el alma. Darle a un hijo todo lo que pide sin que le cueste nada no es amor. Es criar a su propio verdugo. Yo crié al hombre que años después levantaría una copa para humillarme en mi propia mesa. Todo comenzó a torcerse hace 3 años, cuando Darío se casó con Valentina. Valentina, una chica hermosa, no lo voy a negar. Tenía esa belleza etérea y pulida de quien nunca ha tenido que fregar un plato, correr detrás de un autobús o preocuparse por el precio de la luz. Venía de una familia de apellido compuesto, los Montesinos Ruiz, y cuenta bancaria vacía. Su madre, doña Clara, es la antagonista de esta historia, y es lo que en la alta sociedad llamamos una aristócrata de fachada. Viste de Chanel, de temporadas pasadas o imitaciones muy buenas, habla con una afectación ridícula y siempre tiene una excusa para no pagar la cuenta. Recuerdo la primera vez que las conocí. Clara entró en mi casa escaneando el valor de mis muebles con la precisión de un tasador de subastas. «Ay, Elena», me dijo con una sonrisa condescendiente, extendiéndome una mano flácida. «¿Qué casa tan grande? Se nota que te has esforzado mucho para demostrar que tienes dinero. Nosotras preferimos algo más discreto, más old money. Pero supongo que el esfuerzo tiene su mérito».
el esfuerzo. Lo dijo como si fuera una enfermedad venérea, como si trabajar fuera de gente sucia. El problema no era el dinero. Dios sabe que el dinero me sobra y jamás me ha importado compartirlo. El problema era la actitud. Desde que se casaron, Darío cambió. Fue una transformación lenta, sutil, como la humedad que se filtra en las paredes. Valentina y Clara le llenaron la cabeza con la idea de que mi éxito era vulgar, que yo estaba demasiado obsesionada con el trabajo, que no tenía pedigrí, que yo era básicamente una cajera automática con piernas. Curioso, ¿verdad? Mi falta de pedigrí pagaba sus viajes a las Maldivas en primera clase, sus coches alemanes de motor potente y, lo más importante, el techo de lujo bajo el que dormían. Hace 2 años, Darío vino a verme a mi despacho en la sede central de mi empresa. «Mamá», me dijo con esa cara de niño bueno que sabe poner y que siempre me desarmaba. «Valentina y yo queremos dar el siguiente paso. Estamos pensando en la familia. Queremos un bebé». Yo me emocioné. La idea de un nieto me ablandó el corazón de acero que usaba para los negocios. Mis ojos se llenaron de lágrimas. «Eso es maravilloso, hijo. Pero necesitamos un espacio más grande, mamá. El apartamento de soltero se nos queda pequeño para una familia. Hemos visto un ático en el barrio de Salamanca. Es perfecto. 200 metros cuadrados, terraza con vistas a toda la ciudad, acabados de mármol italiano». Hizo una pausa dramática. «El problema es que el banco no nos da la hipoteca porque, mis ingresos en tu empresa son variables y Valentina no trabaja». Sus ingresos no eran variables, eran bajos porque él apenas iba a trabajar y yo me negaba a darle un sueldo de director si no ejercía como tal. Pero en ese momento la abuela en mí ganó a la empresaria. «¿Cuánto cuesta?», pregunté. «2 millones de euros». Suspiré. Era una fortuna incluso para mí, pero era para mi nieto, para el futuro. «Lo compraré yo, Darío. Lo pondré a nombre de la sociedad familiar Inversiones de la Torre. Ustedes pueden vivir ahí. Será su hogar. Será mi regalo de bodas atrasado. Solo les pido que se encarguen de los gastos corrientes, comunidad, luz, agua, y que lo cuiden como si fuera suyo». «Gracias, mamá. Eres la mejor», gritó abrazándome. Sentí su calor y pensé que estaba haciendo lo correcto. Valentina lloró de emoción fingida. Clara, que estaba esperando fuera y entró casualmente, asintió con aprobación, como si yo acabara de cumplir con mi deber de sierva feudal. «Es un detalle aceptable, Elena», dijo Clara mirando sus uñas. «Al menos el niño vivirá en una zona decente, lejos de la chusma y de los barrios obreros donde tú empezaste. Mi nieta o nieto merece clase». Les entregué las llaves una semana después. Y ahí empezó la gran mentira que desembocó en la noche de ayer. Durante 2 años me enteré por amigos comunes, por las redes sociales de Valentina, que yo espiaba en secreto, y por rumores en el club de campo, que Darío y Valentina decían a todo el mundo que ellos habían comprado el ático, que era fruto de las inversiones exitosas de Darío en criptomonedas, inversiones que no existían, y de la herencia de la familia de Valentina, una herencia imaginaria, pues debían hasta los zapatos. Y Clara, oh Clara, ella se paseaba por ese ático, mi ático, como si fuera la dueña y señora. Organizaba fiestas benéficas allí, recibía a sus amigas de la alta sociedad, presumía de las vistas desde la terraza que yo pagaba. «Mi hija tiene un gusto exquisito para las propiedades», la escuché decir una vez en un cóctel al que asistí y donde me trataron como a una invitada más. Gracias a Dios salió a mí y no a su suegra, que tiene ese gusto tan comercial, tan de nueva rica. Me tragué el orgullo una y otra vez, pensé. Déjalos que disfruten, son jóvenes, necesitan aparentar para hacer contactos. Pero la generosidad sin gratitud es como alimentar a un animal salvaje. Tarde o temprano te muerde la mano, y cuando lo hace, va directo a la yugular. El incidente final
La gota que colmó el vaso y desbordó la presa ocurrió la semana pasada, mi cumpleaños número 60. Una fecha importante, un hito. Yo no quería una fiesta grande de sociedad. Quería una cena íntima en mi mansión. Solo la familia. Quería sentir el calor de los míos. Valentina insistió en ayudarme a organizar. «Déjalo en mis manos, Elena», dijo por teléfono, con esa voz dulce que usaba cuando quería algo. «Tú descansa. Has trabajado mucho. Mamá y yo nos encargamos de la decoración y el menú. Tú siempre eliges cosas muy pesadas, muy anticuadas. Vamos a darle un toque chic, moderno, algo que salga en las revistas». Accedí. Confié. Llegué a mi propio comedor esa noche, bajando la escalera principal con un vestido que me había costado elegir, esperando ver mi casa bonita. Me sentí una extraña en mi propio hogar. Habían quitado mis centros de mesa de flores naturales, mis rosas favoritas, y puesto unas esculturas abstractas de metal frío y horrible. Habían cambiado el menú de mi chef personal, que sabía que me encantaba el cordero asado, por una comida fusión minimalista, que consistía en espuma de algo verde y esferas de lo otro. Porciones minúsculas en platos gigantes. Pero lo peor no fue la decoración, fue la conversación. Estábamos sentados, Darío a mi derecha, Valentina a mi izquierda y doña Clara presidiendo el otro lado de la mesa, como si fuera la matriarca, sentada en la silla que solía ocupar mi difunto marido. Clara llevaba un vestido de seda rojo espectacular que, curiosamente, se parecía mucho a uno que había desaparecido de mi armario hacía un mes, supuestamente enviado a la tintorería y perdido. «Este vino es delicioso, Elena», dijo Clara, agitando la copa con afectación, mirándola al trasluz. «Aunque le falta un poco de cuerpo para mi gusto. En mi casa solariega siempre servimos cosechas más antiguas, con más solera». Miré la botella sobre la mesa. Era un Vega Sicilia único que costaba más que el coche de segunda mano que Clara conducía en secreto. «Es lo mejor que había en la bodega, Clara», respondí cortésmente apretando los cubiertos. «¡Ay, Elena!», intervino Valentina, soltando una risita tonta. «Es que tú te guías por el precio. ¿Crees que porque es caro es bueno? Mamá tiene un paladar educado. No todo es dinero, ¿sabes? Hay cosas que no se compran como la clase, el estilo, el saber estar». Esperé a que mi hijo dijera algo. Esperé a que Darío dijera: «Valentina, no le hables así a mi madre. Ella ha comprado este vino para nosotros». Pero Darío se rió. Mi hijo se rió de que su esposa insultara a su madre en su propia casa. «Valentina tiene razón, mamá», dijo Darío, con la boca llena de esa espuma verde ridícula. «Tú siempre has sido muy materialista. Siempre hablando de negocios, de facturas, de trabajo. Nunca tuviste tiempo para los detalles finos de la vida como Clara. Ella entiende el arte de vivir». Sentí un nudo en el estómago, una bola de fuego frío. «Trabajé para que tú pudieras tener esos detalles finos, Darío», dije suavemente, mi voz temblando ligeramente. «Para que pudieras estudiar en Suiza, para que pudieras vivir donde vives, para que pudieras tener ese reloj en tu muñeca». «¡Ay, por favor!», exclamó Valentina, rodando los ojos y dejando caer el tenedor con estrépito. «Siempre sacando en cara el dinero. ¡Qué vulgaridad, Elena! De verdad, qué cansancio. Mamá nunca nos habla de dinero, y eso que ella nos ha ayudado muchísimo emocionalmente. Nos da consejos, nos apoya, nos escucha. Eso vale más que tus cheques fríos. Quiero hacer una pausa aquí. Míreme a los ojos, aunque sea a través de la pantalla. Respire conmigo. ¿Alguna vez has sentido esa injusticia quemándole la garganta como ácido? Ese momento exacto en que alguien que vive, come y viste gracias a su esfuerzo, le dice que usted es vulgar por trabajar. ¿Alguna vez un hijo le ha dicho que prefiere a alguien que no hace nada por él, solo porque esa persona es divertida o fácil? Si le ha pasado, escriba en los comentarios: «Yo trabajo, yo valgo». Necesito saber que no soy la única madre
que ha sentido ganas de gritar ante tanta hipocresía. La cena continuó. Los ataques eran sutiles, como picaduras de mosquito, pero constantes, buscando sangre. Clara hablaba de sus supuestas propiedades en la Costa Azul, que nadie había visto nunca porque no existían. Valentina criticaba mi vestido. Demasiado oscuro para la temporada, te hace ver mayor. ¿Y Darío? Darío las miraba a ellas con adoración absoluta. Como si ellas fueran diosas del Olimpo bajadas a la tierra, y yo fuera la sirvienta invisible que pagaba la fiesta y debía estar agradecida por su presencia. Llegó el momento del brindis, el momento fatal. Yo esperaba, ingenuamente, estúpidamente, que mi hijo dijera algo bonito. Era mi cumpleaños, después de todo. 60 años. Una vida entera dedicada a él. Darío se levantó. Golpeó su copa con el tenedor de plata. Clink, clink, clink. Atención, por favor, dijo arrastrando un poco las palabras por el alcohol. Clara y Valentina lo miraban sonrientes, expectantes. Hoy celebramos a mi madre, empezó. 60 años, es mucho tiempo. Hizo una pausa. Yo sonreí, esperando el cumplido, alisándome la falda bajo la mesa. Pero, continuó, y su tono cambió a uno más serio, casi solemne. Pero estando aquí sentado, viendo la elegancia de esta cena, que organizaron Valentina y Clara con tanto esfuerzo, me doy cuenta de algo importante. Se giró hacia Clara. Le dio la espalda a mí, su madre, para mirar a su suegra. Quiero levantar mi copa y brindar por ti, Clara. Porque desde que me casé con Valentina, tú has sido la madre que siempre quise tener y que me faltaba. Una mujer que sabe escuchar, que tiene gusto, que entiende que la vida es para disfrutarla, no solo para acumular capital como una hormiga obrera. Levantó la copa más alto, el vino rojo brillando como sangre. Brindo por Clara, la única verdadera dama en esta mesa. Gracias por enseñarnos lo que es la clase, suegra. Tú eres mi inspiración, mi verdadera figura materna. Mamá. Me miró de reojo, con un desdén que me heló el alma. Tú deberías aprender un poco de ella. Quizás así no estarías tan sola en esta casa tan grande. El silencio que siguió fue absoluto, denso, irrespirable. Escuché el zumbido del aire acondicionado. Escuché mi propio corazón latiendo en mis oídos. Bum, bum, bum. Era el sonido de algo rompiéndose para siempre. Valentina soltó una risita cruel y chocó su copa con la de su madre. «Salud por mamá», dijo Valentina, «la mejor madre del mundo». «Salud, querido yerno», respondió Clara, radiante de triunfo, bebiendo mi vino como si fuera el néctar de su victoria sobre mí. Nadie brindó por mí, en mi cumpleaños, en mi casa, con mi vino. Miré a mi hijo. Ya no vi al niño que yo había criado. Vi a un extraño. Vi a un hombre débil, comprado por adulaciones baratas. Un hombre que despreciaba la mano que lo alimentaba, porque esa mano tenía callos de trabajo y no la suavidad del ocio parasitario. Algo se rompió dentro de mí. No fue el corazón. El corazón de madre es resistente. Fue la paciencia. Fue la venda de los ojos. Esa cuerda invisible que me ataba a mi papel de madre proveedora, silenciosa y sufridora, se partió con un chasquido mental tan fuerte que casi pude oírlo. Dejé mis cubiertos sobre el plato. Hice ruido a propósito. ¡Clink! Un sonido seco. Todos pararon de reír y me miraron. Me limpié la boca con la servilleta de lino. Lentamente, deliberadamente, borrando cualquier rastro de la cena y de mi sonrisa amable. Me puse de pie. Soy una mujer alta. Cuando me pongo de pie y enderezo la espalda, proyecto una sombra larga, y en ese momento proyecté una sombra que cubrió toda su arrogancia de cartón piedra. Gracias por tus palabras, hijo, dije. Mi voz era tranquila, demasiado tranquila. La calma mortal antes del huracán que arrasa la costa. Ha sido un brindis muy revelador. Me has abierto los ojos. Caminé hacia la cabecera de la mesa donde estaba sentada Clara.
Me paré detrás de su silla. Ella se tensó, notando mi presencia como una amenaza física. Tienes razón, Darío, continué, poniendo mis manos sobre el respaldo de la silla de Clara, inclinándome cerca de su oído. Clara es una mujer excepcional. Tiene un gusto exquisito. Sabe disfrutar la vida sin preocuparse por nimiedades como pagar facturas. Y tú, Valentina, tienes razón también. Yo soy muy materialista, muy obsesionada con los números, con las propiedades, con los contratos legales. Sonreí. Una sonrisa fría, de tiburón, que no llegó a mis ojos. Y como soy tan materialista, y Clara es tan inspiradora, tan madre verdadera, he estado pensando mientras disfrutaba de esta cena que no me gusta, que he cometido un error terrible durante estos años. ¿De qué hablas, mamá?, preguntó Darío, frunciendo el ceño, dejando la copa en la mesa. Empezaba a notar que la atmósfera había cambiado. El aire se había vuelto eléctrico. Ya no era la madre sumisa. Era la Elena de la Torre que despedía a ejecutivos incompetentes sin pestañear. Hablo de justicia, hijo, de coherencia. Si Clara es la verdadera dama, la verdadera madre, la que tiene la clase, es terriblemente injusto que ella viva en ese apartamento alquilado tan pequeño y oscuro en las afueras, lleno de humedades, ¿no te parece? Clara se puso pálida. Odiaba que mencionaran su realidad económica. Y es injusto, seguí, caminando ahora hacia Darío, rodeando la mesa como un depredador. Que tú, que valoras tanto la elegancia y desprecias mi vulgaridad de firmar cheques, tengas que vivir bajo el yugo humillante de mi dinero. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta de seda. Mis dedos rozaron el papel frío. La sentencia. Saqué un sobre blanco, simple, con el sello de mi notario. Lo dejé caer sobre la mesa, frente a Darío, justo al lado de su copa de vino. El sobre aterrizó con un sonido suave, pero para ellos debió sonar como una bomba. ¿Qué es esto?, preguntó él, sin tocarlo, mirándolo con desconfianza. Eso, hijo mío, es mi regalo de cumpleaños para mí misma y mi regalo de bodas cancelado para ti. Me incliné sobre la mesa, apoyando las manos en la madera, invadiendo su espacio vital, obligándolo a mirarme a los ojos. Dentro de ese sobre hay una notificación notarial de cese de uso de vivienda. Mañana a las 9 de la mañana en punto, iré con un cerrajero y cambiaré las cerraduras del ático en Salamanca. Valentina soltó un grito ahogado, llevándose las manos a la boca. No puedes hacer eso. Es nuestra casa. Llevamos 2 años viviendo allí. Tenemos derechos. No, querida, la corregí con suavidad letal, disfrutando de su pánico. Es mi casa. Es propiedad de Inversiones de la Torre Celé. Ustedes no tienen contrato, no pagan renta. Legalmente son ocupantes en precario, huéspedes que han abusado de la hospitalidad, y como anfitriona vulgar y materialista que soy, he decidido que la visita ha terminado. El hotel ha cerrado. Miré a Clara, que parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. Y tú, consuegra, mi querida dama con clase, espero que tu exquisita educación te sirva para acoger a tu hija y a tu yerno en tu piso de 60 metros. Porque a partir de mañana van a necesitar un lugar donde vivir. Y estoy segura de que con toda esa inspiración y verdadera maternidad que tienes, no tendrás problema en mantenerlos con el mismo nivel de lujo que yo les daba. Al fin y al cabo, eres mejor madre que yo, ¿verdad? Darío se puso de pie de un salto, tirando su silla hacia atrás con violencia. Mamá, estás loca. No puedes echarnos a la calle así. Tengo un estatus. Mis amigos piensan que el ático es mío. Me vas a humillar. ¿Te voy a humillar?, pregunté alzando una ceja. Tú me acabas de humillar ante tu esposa y tu suegra diciendo que solo sirvo para firmar cheques. Pues es hora de que tus amigos conozcan la verdad, Darío. Es hora de que descubran que el rey está desnudo y que la reina... Me señalé a mí misma con el pulgar con orgullo. Acaba de cerrar el banco para siempre.
Me di la vuelta y caminé hacia la puerta del comedor. Mis tacones resonaban con fuerza. Clac, clac, clac. Ah, una cosa más, dije, deteniéndome en el umbral sin mirarlos, dándoles la espalda. El coche que usas, Valentina, el Range Rover, también está a nombre de la empresa. Mañana a primera hora vendrá la grúa a recogerlo. Te sugiero que saques la silla del bebé, esa que compraste para un bebé que aún no existe, y tus bolsas de marca falsas antes de que se lo lleven. «Elena», gritó Clara, perdiendo toda su compostura aristocrática, poniéndose de pie y señalándome con un dedo tembloroso. «Esto es una venganza de clase baja. Eres una rencorosa». Me giré lentamente y les regalé la última mirada de la noche. Una mirada que prometía el fin del mundo. «No, Clara, esto no es venganza. Esto es negocios. Y ustedes tres acaban de ser despedidos de mi vida». Salí del comedor y cerré las puertas dobles detrás de mí con un golpe seco. El sonido de sus gritos al otro lado de la puerta, la mezcla de llanto de Valentina y los reclamos de Darío, fue música para mis oídos. Pero no crean que ahí terminó todo. Oh, no. Si piensan que esto fue duro, esperen a ver lo que pasó al día siguiente. Ellos pensaron que yo estaba bromeando. Pensaron que al amanecer la mamá Blanda se arrepentiría, como siempre lo hacía. No sabían que yo había grabado el brindis, y sobre todo, no sabían que lo que yo iba a encontrar en ese ático de lujo al día siguiente, cuando entré con el cerrajero y la policía, convertiría mi decisión de una simple lección de humildad en una guerra criminal total. Porque lo que descubrí que escondían en mi propiedad era un secreto tan oscuro que ni siquiera una madre puede perdonar. ¿Quieren saber qué escondían en el ático? ¿Quieren saber hasta dónde llega la traición de un hijo y la avaricia de una suegra? Suscríbanse y activen la campana ahora mismo. Porque en la siguiente parte vamos a abrir esa puerta blindada y lo que saldrá de ahí les helará la sangre. Salí de esa fiesta con la cabeza alta, la espalda recta y el paso firme, pero en cuanto me subí a mi coche, en la soledad blindada del asiento trasero de cuero frío, me permití temblar. No era miedo. Elena de la Torre no siente miedo de sus decisiones. Era la adrenalina pura, eléctrica, de haber detonado una bomba nuclear en el centro de mi propia familia. Mi teléfono empezó a sonar inmediatamente, vibrando contra el asiento como un insecto molesto. Darío, Valentina. Incluso un número desconocido que supuse sería de Clara, probablemente para insultarme o para intentar manipularme con alguna excusa barata. Apagué el teléfono. Esa noche necesitaba silencio absoluto. Necesitaba enterrar a la madre permisiva que había sido durante 30 años y dar a luz, con dolor y sangre fría, a la mujer de hierro que la situación requería. Dormí mal, dando vueltas en mi cama king size, perseguida por la imagen de mi hijo levantando esa copa. Pero desperté temprano, antes de que saliera el sol. A las 7 de la mañana ya estaba de pie frente al espejo. No me vestí con un traje de oficina habitual. Elegí unos pantalones oscuros, botas cómodas y una camisa blanca impecable. Ropa de trabajo, ropa de batalla. Me recogí el pelo en un moño bajo, severo. No iba a negociar, iba a ejecutar. Llamé a mi jefe de seguridad, el señor Méndez, un exmilitar que ha estado conmigo desde que abrí la primera fábrica y que es más leal que mi propia sangre. También llamé a un cerrajero de confianza, uno que no hace preguntas. Nos vemos en el ático de Salamanca a las 9:00 en punto, les dije con voz monocorde. Traigan cajas, muchas cajas de cartón. Y Méndez, ven armado. Tengo un mal presentimiento. Llegué al edificio 5 minutos antes. El barrio de Salamanca amanecía con esa calma lujosa de las zonas caras de Madrid. El portero, un hombre amable llamado Luis, que yo misma había entrevistado para la comunidad, me saludó con evidente nerviosismo al verme bajar del coche. «Buenos días, doña Elena.
Su hijo y la señora Valentina llegaron anoche muy alterados. Hubo gritos. Los vecinos del quinto se quejaron. Lo imagino, Luis, no te preocupes. Hoy se acaba el ruido para siempre. Subí en el ascensor privado, viendo cómo los números de los pisos subían. 1, 2, 3. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, no por duda, sino por la anticipación del dolor. Entrar en la casa de tu hijo para echarlo es antinatural. Va contra cada instinto biológico. Pero entonces recordé su brindis. Tú solo sirves para firmar cheques. Esa frase retumbó en mi mente, endureciendo mi corazón como si fuera cemento fraguando. A las 9:00 en punto, el cerrajero empezó a taladrar. No toqué el timbre. Era mi casa. Yo tenía las escrituras originales en el bolso. No iba a pedir permiso para entrar en mi propiedad. El sonido del taladro fue estridente, violento. Duró 2 minutos eternos. La puerta se abrió con un chasquido metálico seco. Entré. Méndez y 2 guardias de seguridad entraron detrás de mí, como sombras silenciosas. El recibidor estaba en penumbra. El salón estaba a oscuras, con las cortinas de terciopelo cerradas, impidiendo que entrara la luz de la mañana. El olor me golpeó primero. No olía a hogar. Olía a alcohol rancio, a perfume barato saturado y a tabaco frío. Yo había prohibido terminantemente fumar en ese piso, por las alfombras y las cortinas. Encendí la luz. Lo que vi me revolvió el estómago. Mis muebles, mis hermosos muebles italianos de diseño, que yo había elegido pieza por pieza, tenían manchas oscuras de vino. Había copas rotas por el suelo, restos de comida china en la mesa de centro de cristal. ¿Quién está ahí? ¿Qué es ese ruido?, gritó la voz de Darío desde el pasillo, arrastrando las palabras claramente con resaca. Apareció en ropa interior con los ojos hinchados y el pelo revuelto frotándose la cara. Cuando me vio parada en medio de su salón devastado, flanqueada por hombres de seguridad, se detuvo en seco. Se puso pálido, casi verde. Detrás de él apareció Valentina, envuelta en una bata de seda rosa manchada de maquillaje, y para mi sorpresa, doña Clara. Sí, la dama, la aristócrata, había pasado la noche allí, probablemente demasiado borracha para irse a su casa. Salió de una de las habitaciones de invitados con un pijama de satén y el pelo hecho un nido de pájaros. «Mamá», balbuceó Darío intentando cubrirse con un cojín del sofá. «¿Qué haces aquí? ¿Cómo entraste? Esto es allanamiento». «Te lo dije anoche, Darío. A las 9:00. Soy una mujer de palabra. Y esto no es allanamiento. Es recuperación de activos». Hice una señal cortante a los guardias. «Tienen 1 hora», anuncié con voz gélida, mirando mi reloj de muñeca. «Cojan su ropa, sus artículos de aseo y sus documentos personales. Todo lo demás, muebles, electrodomésticos, cuadros, vajilla, televisores. Todo lo que se compró con la tarjeta de la empresa se queda. Es propiedad de Inversiones de la Torre». «Esto es ilegal», chilló Valentina, agarrándose el pecho con dramatismo. «Tenemos derechos. Llevamos 2 años viviendo aquí. No puedes echarnos así como perros». «En precario, querida», le recordé, sacando el documento notarial que mi abogado había redactado de madrugada y lanzándolo sobre la mesa sucia. «Sin contrato de alquiler, sin pagar renta. Legalmente, son huéspedes que han abusado de la hospitalidad. Y como propietaria, revoco esa hospitalidad ahora mismo. Pueden irse por las buenas, empacando sus trapos, o el señor Méndez los sacará por las malas. Y créanme, a Méndez no le gustan las personas que insultan a su jefa». Méndez, con sus 2 metros de altura y cara de granito, dio un paso al frente y se cruzó de brazos, haciendo crujir los nudillos. El pánico se apoderó de ellos. La realidad les golpeó la cara. Doña Clara, que intentaba recuperar su dignidad alisándose el pijama arrugado, me miró con odio puro, con esa mirada viperina que escondía bajo capas de maquillaje. «Eres un monstruo, Elena.
Hacerle esto a tu propio hijo, a tu nuera, a tu nieto que ni siquiera ha nacido. ¿Qué clase de abuela deja a su nieto en la calle? Me acerqué a ella. Mis botas resonaron en el suelo de madera. Me acerqué tanto que pude ver las grietas en su base de maquillaje de la noche anterior. No te atrevas a mencionar a mi nieto, Clara, la corté, bajando la voz a un susurro peligroso. Si te importara ese niño, no habrías enseñado a sus padres a ser unos parásitos inútiles que no saben ni cambiar una bombilla. Y por cierto, hablando del niño, ¿dónde está el dinero de la manutención? ¿Qué dinero?, preguntó Darío confundido mirando a su suegra. Los 3. 0 euros mensuales que te daba en efectivo, en un sobre, para gastos médicos del bebé y preparación del cuarto, dije, clavando mis ojos en Clara. Porque veo que la cuna que hay en la esquina es de IKEA, no la de diseño italiano de 2.000 euros que me facturaste con un recibo falso. ¿Dónde está el dinero, Darío? ¿Se lo comió el perro? Darío miró a Valentina. Valentina miró al suelo, mordiéndose el labio. Clara miró al techo, haciéndose la desentendida. Ahí estaba. La primera grieta en su alianza perfecta. Se estaban robando entre ellos. La madre verdadera le robaba a su yerno favorito. Empiecen a empacar, ahora. Tienen 59 minutos, ordené dándoles la espalda. Mientras ellos corrían por la casa como cucarachas cuando se enciende la luz, tirando ropa en maletas, gritándose entre susurros. Te dije que vendría. Calla y busca las joyas. Yo empecé a inspeccionar el piso. Quería ver el estado de mi propiedad. Quería ver cuánto daño habían hecho. Lo que encontré me rompió el alma, pero también me confirmó que había tomado la decisión correcta. Las alfombras persas tenían quemaduras de cigarrillo. Las paredes tenían roces. Faltaban cuadros, un Sorolla menor, un boceto original que les había prestado para el recibidor porque Valentina decía que le daba luz. No estaba. En su lugar había un póster enmarcado de arte moderno barato que intentaba imitar el tamaño. ¿Dónde está el cuadro de la playa, Darío?, le pregunté cuando pasó corriendo con una maleta desbordada de ropa. Se detuvo sudando frío. Lo llevamos a restaurar, mamá. Tenía un poco de polvo. Mentira, dije. Lo vendisteis, ¿verdad? ¿Para pagar qué? El coche de Clara, sus deudas de bingo, sus viajes a Marbella. No contestó. Solo bajó la cabeza y siguió corriendo hacia el dormitorio. Pero el verdadero horror, el secreto que cambiaría esta historia de un drama familiar a una crónica policial, estaba al final del pasillo. La habitación de invitados, o la que se suponía que iba a ser la habitación del bebé. Esa puerta estaba cerrada, no solo cerrada, tenía un candado instalado, un candado industrial, feo, que desentonaba con la puerta lacada en blanco. «Abre esa puerta», le dije a Darío señalándola. Él se puso delante de la puerta, protegiéndola con su cuerpo semidesnudo. «No, mamá. Ahí solo hay trastos viejos, cajas de la mudanza que no hemos desempacado. Hay humedad, huele mal. No entres». «Abre la puerta, Darío». Valentina se unió a él, formando una barrera humana. Estaba pálida como un fantasma, temblando visiblemente. «Elena, por favor», suplicó con lágrimas en los ojos. «No entres ahí. Es privado. Son cosas personales de mamá. Respeta nuestra intimidad». «En mi casa no hay nada privado para mí cuando me habéis robado un Sorolla y me habéis insultado en mi cara», respondí. Hice un gesto al cerrajero. «Quita ese candado». «No», gritó Clara desde el salón. «No tenéis derecho». Méndez sujetó a Darío y a Valentina suavemente, pero con firmeza, apartándolos de la puerta. El cerrajero trabajó rápido. En 10 segundos el candado cayó al suelo con un ruido pesado. Empujé la puerta. El olor me golpeó primero. No era olor a humedad. Era un olor químico, fuerte, a plástico nuevo, a pegamento industrial y a cuero tratado. Busqué el interruptor. Encendí la luz. Lo que vi me dejó paralizada en el umbral. No era un trastero.
Y definitivamente no era una habitación de bebé pintada de colores pastel. La habitación estaba irreconocible. Habían quitado la cama. En su lugar, había estanterías metálicas industriales, grises y feas, que iban desde el suelo hasta el techo, cubriendo las 4 paredes. Y en esas estanterías había cientos, quizás miles de cajas naranjas y negras. Cajas de lujo. Al principio, por un segundo absurdo, pensé que era la colección personal de zapatos de Valentina, pero me acerqué. Tomé un bolso que estaba fuera de su caja, un modelo icónico de una marca francesa que suele costar 5.000 euros. El cuero se sentía rígido. El logo estaba ligeramente torcido, 1 milímetro, imperceptible para el ojo inexperto, pero evidente para mí, que llevo 40 años tocando tejidos y pieles. Falsificaciones. Había cajas y cajas de réplicas de alta calidad, como las llaman, de marcas de lujo, bolsos, cinturones, carteras, zapatos. Y en el centro de la habitación, una mesa grande de trabajo, con una impresora de etiquetas de envío, rollos de papel de embalar, una máquina de coser para poner etiquetas falsas y una libreta de contabilidad abierta. Me quedé helada. Mi ático de lujo en el barrio de Salamanca, mi propiedad prestigiosa donde se suponía que iba a crecer mi nieto, la habían convertido en un centro de distribución de contrabando, un almacén ilegal. Me giré hacia ellos lentamente. Los 3 estaban en el pasillo, apiñados, temblando como hojas. ¿Qué es esto?, susurré. La gravedad de la situación me aplastaba el pecho. Esto no era solo desorden o mal gusto. Esto era un delito federal. Estáis usando mi dirección, mi propiedad, mi nombre, para traficar con mercancía ilegal. Clara dio un paso adelante intentando recuperar su postura, intentando usar su vieja táctica de la ofensa como mejor defensa. No es tráfico, Elena, por Dios. ¿Qué palabras usas? Es dropshipping de moda accesible. Ayudamos a gente que no tiene tus millones a lucir bien. Es un negocio emprendedor. Estamos importando oportunidades. Es fraude, Clara. La corté con violencia verbal. Es delito contra la propiedad industrial. Es evasión de impuestos. Y lo estáis haciendo en mi casa. Si la policía entra aquí, la propietaria del inmueble soy yo. Queríais mandarme a la cárcel a mí. Necesitábamos dinero, sollozó Valentina rompiéndose. El nivel de vida que queríamos, lo que nos dabas no era suficiente para mantener el estatus. Y mamá dijo que este negocio era seguro, que sus amigas compraban mucho, que nadie se daría cuenta. Cállate, idiota, le siseó Clara, dándole un pellizco en el brazo. Ahí estaba la verdad desnuda y fea. Clara, la dama con tanta clase, la que me llamaba vulgar, era una contrabandista de imitaciones baratas que usaba a su propia hija y a mi hijo como mulas de carga, y mi casa como almacén seguro. Me acerqué a la mesa de trabajo. Mis manos temblaban de rabia. Tomé la libreta de contabilidad. Las cifras eran altas, muy altas. ¿A dónde va este dinero, pregunté pasando las páginas con furia. Aquí dice que entran casi 15.000 euros al mes. 15.000. Si ganabais esto, ¿por qué me pedíais dinero para la cuna? ¿Por qué vendisteis mi cuadro? ¿A dónde va el dinero? Mis ojos se detuvieron en una anotación recurrente en tinta roja al final de cada semana. Pago deuda CM, el turco. CM. Clara Montenegro. Ah, dije, y el aire salió de mis pulmones. El negocio no es para mantener vuestro estatus, no es para vivir bien. Levanté la vista y miré a Clara. Es para pagar tus deudas de juego, ¿verdad? Es para pagarle a ese prestamista del que todo el mundo habla en los bajos fondos. Valentina rompió a llorar, cubriéndose la cara con las manos. Ella me dijo que la matarían, gimió Valentina. Me dijo que debía mucho dinero a gente peligrosa, que si no pagábamos, le harían daño. Elena, no tuvimos opción. Miré a mi hijo, a Darío. Estaba apoyado contra la pared, deslizándose hasta quedar sentado en el suelo, derrotado, en calzoncillos,
rodeado de bolsas falsas. ¿Tú sabías esto, Darío?, le pregunté. ¿Sabías que estábamos cometiendo un delito, arriesgando tu libertad y mi reputación para salvar el pellejo de esta mujer que me insultó en mi cara? Mamá, Darío empezó a llorar. Un llanto feo, gutural, de niño asustado. Ella me dijo que era temporal. Me dijo que tú nunca lo entenderías porque eres rígida, y que si la ayudábamos, ella nos daría la herencia de su familia. «No hay herencia, imbécil», grité. «Solo hay deudas y mentiras». Quiero hacerles una pregunta ahora mismo. Necesito que sean sinceros conmigo en los comentarios. ¿Qué duele más como madre? ¿Descubrir que tu hijo es un criminal capaz de robarte, o descubrir que es tan débil de carácter, tan falto de espina dorsal, que prefiere cometer un delito antes que decepcionar a una suegra manipuladora? ¿Es maldad o es estupidez suprema? Déjenmelo saber. Escriban maldad o estupidez. Yo en ese momento, parada entre cajas de cartón y mentiras, no sabía cuál de las dos opciones me dolía más. Solo sabía que tenía que actuar. Cerré la libreta de golpe. El sonido resonó como un disparo en la habitación pequeña. «Méndez», llamé a mi jefe de seguridad, que estaba en la puerta mirando la escena con incredulidad. «¿Sí, doña Elena?» «Llama a la policía, a la Guardia Civil, Unidad de Delitos Económicos». El silencio en el pasillo fue sepulcral. Se podía oír una aguja caer. «¡No!», gritó Clara, y por primera vez vi terror real en sus ojos. Se lanzó a mis pies. Se acabó la dama. Ahora era una rata acorralada. Se agarró a mis tobillos, manchando mis botas con su maquillaje corrido y sus lágrimas falsas. «Elena, por favor. Tengo antecedentes. Si me pillan con esto, iré a la cárcel de por vida. Soy la abuela de tu nieto. Ten piedad». «Suéltame», dije, sacudiendo la pierna con asco, liberándome de su agarre. Deberías haber pensado en eso antes de usar mi casa como guarida de ladrones. Y antes de humillarme públicamente diciendo que yo no era nadie. «Mamá, por favor», suplicó Darío desde el suelo. «Si llamas a la policía, nos llevarán a todos. A mí también. Soy tu hijo. ¿Vas a mandar a tu hijo a la cárcel?» Lo miré. Miré sus ojos rojos, su postura encorvada, su desnudez patética. Mi corazón de madre, ese órgano traicionero, quería salvarlo. Gritaba: «Échalos a ellas, pero salva a tu hijo. Oculta la evidencia. Paga el soborno. Sálvalo». Era el instinto más primitivo, pero entonces recordé el brindis. Mi suegra es mi verdadera madre. Si ella era su verdadera madre, que ella lo salvara. Yo solo era el banco. Y el banco acababa de llamar a la auditoría. «Méndez», repetí, sin quitar la vista de los ojos de mi hijo, sosteniendo su mirada hasta que él la bajó. «Llama a la Guardia Civil. Di que hemos encontrado una operación de venta de falsificaciones en una propiedad de mi empresa durante un desalojo, y que los responsables están aquí retenidos por seguridad privada». Darío se cubrió la cabeza con las manos. Valentina empezó a hiperventilar, colapsando contra la pared. Clara se levantó de un salto y corrió hacia la puerta principal intentando huir, pero uno de los guardias de seguridad le bloqueó el paso como un muro de granito. «No vas a ir a ninguna parte, consuegra», le dije con una calma que me asustó a mí misma. «Vas a esperar aquí y le vas a explicar a la policía, con esa clase y elegancia que tienes, cómo se gestiona un negocio ilegal». Me senté en el único sillón limpio del salón. Crucé las piernas. Saqué mi teléfono. Mientras esperaba a que llegaran las sirenas, mientras escuchaba los llantos histéricos y las recriminaciones entre ellos: «Fue tu culpa. Tú me metiste en esto. Vieja bruja». Sentí una calma extraña, fría. Había perdido a mi hijo, sí, tal vez para siempre. Pero había salvado mi dignidad. Y estaba a punto de limpiar mi apellido de la suciedad que ellos habían traído a mi casa. Pero la llegada de la policía traería una sorpresa más. Una que ni siquiera yo,
con toda mi intuición y experiencia, vi venir. Porque cuando el inspector jefe entró y vio la mercancía, reconoció algo. Algo específico en las etiquetas. Algo que conectaba este pequeño negocio sucio de familia con una red criminal internacional mucho más grande y peligrosa. Y mi hijo no solo era un vendedor de bolsos falsos. Estaba metido hasta el cuello en algo que podía costarle la vida esa misma noche. ¿Están listos para saber qué descubrió la policía? ¿Están listos para ver cómo la dama Clara intenta vender a su propia hija para salvarse de la cárcel? No se pierdan la siguiente parte, porque si creen que esto ha sido duro, no tienen ni la menor idea de lo que se avecina. La verdadera pesadilla apenas comienza. Las sirenas de la Guardia Civil no suenan como en las películas. En el cine son dramáticas, casi orquestales, anunciando el clímax de la acción. En la vida real, cuando están a punto de llevarse a tu único hijo esposado, suenan como un taladro industrial perforando tus tímpanos, un aullido estridente y caótico que anuncia el fin del mundo tal como lo conoces. Yo seguía sentada en ese sillón del salón devastado, inmóvil como una estatua de hielo, viendo cómo las luces azules giratorias rebotaban en las paredes de mi ático, iluminando de forma intermitente y fantasmagórica las caras aterrorizadas de mi familia y las estanterías llenas de mercancía ilegal. Azul, oscuridad, azul, oscuridad. Era el ritmo de mi pesadilla. Cuando los agentes entraron, no fue con la cortesía que uno espera en el barrio de Salamanca. Eran 6 agentes de la unidad de intervención. Entraron con las armas desenfundadas, botas pesadas resonando en el parquet y gritando órdenes que no admitían réplica. ¡Manos arriba! ¡Sepárense! ¡Contra la pared! ¡Ahora! Ver a mi hijo, a Darío, el niño que yo había arropado con sábanas de hilo egipcio y al que había curado las rodillas raspadas, siendo empujado violentamente contra la pared por un agente, con las piernas abiertas a patadas y las manos forzadas en la nuca. Es una imagen que se graba a fuego en la retina de una madre. Se me revolvió el estómago. Sentí un sabor metálico en la boca. Mi instinto, ese instinto animal y feroz que tenemos las madres sin importar la edad de la cría, quiso saltar del sillón, quiso gritar: ¡Suéltenlo! ¡Es un error! ¡Yo pagaré lo que sea! ¡Es solo un niño estúpido! Pero entonces miré a Clara, y lo que vi me clavó al asiento. La dama, la aristócrata, que minutos antes me miraba con superioridad, estaba siendo esposada por una agente mujer. Y en ese momento de presión extrema, el miedo la hizo perder la máscara y mostrar su verdadera cara. Una cara tan fea, tan desprovista de honor, que me heló la sangre y frenó en seco mi impulso de ayudar. «Oiga, tenga cuidado con mi muñeca, me está lastimando», gritaba Clara con voz chillona. Y luego, al ver que el inspector jefe entraba en la sala, señaló con su dedo índice, todavía esposado, hacia el rincón donde lloraba su propia hija. «Yo no tengo nada que ver con esto. Soy una invitada. Esto es casa de mi hija. Es ella la que lleva el negocio. Pregúntele a ella». Valentina, que estaba llorando histéricamente contra la pared opuesta, levantó la cabeza, con el rímel corriendo por sus mejillas como lágrimas negras. La incredulidad en su rostro era absoluta. «Mamá», sollozó con la voz rota. «¿Qué estás diciendo? Tú trajiste a los proveedores. Tú nos dijiste que era seguro. Tú nos presentaste a El Turco». «Mentirosa», aulló Clara, con los ojos desorbitados escupiendo saliva. «Yo solo soy una anciana enferma que viene a visitar a su nieto. Señora agente, ella es la cabecilla, ella y su marido. Yo soy una víctima de estos jóvenes ambiciosos. Me obligaron». Ahí estaba, la traición definitiva. En el momento en que el barco se hundía, la madre perfecta, la inspiración de mi hijo, la mujer por la que él me había despreciado, estaba usando a su propia hija como chaleco salvavidas para no ahogarse. Miré a Darío,
Él estaba viendo la escena con la boca abierta pegado a la pared. Estaba viendo cómo su ídolo, la mujer con clase, vendía a su esposa y a él mismo sin pestañear por 5 minutos de libertad. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo a través de la sala llena de policías. En su mirada vi pánico, sí, terror absoluto. Pero también vi, por primera vez en 3 años, una claridad dolorosa. Se dio cuenta de que estaba solo. Se dio cuenta de que la familia que había elegido era una farsa. Quiero hacerles una pregunta muy difícil ahora. Necesito que se pongan en mis zapatos, en ese sillón de terciopelo, viendo cómo se llevan a su hijo. Si ustedes supieran que él cometió un delito grave, pero que fue manipulado por una mente maestra malvada, ¿intervendrían para salvarlo de la cárcel usando su dinero e influencias para taparlo todo? ¿O dejarían que la justicia siga su curso para que aprenda la lección definitiva, aunque eso signifique verlo tras las rejas? Es el dilema más cruel para un padre. Escriban en los comentarios su decisión: lo salvo o que aprenda. No hay respuesta fácil, y créanme, yo luché con mi conciencia en ese segundo. El inspector jefe, un hombre canoso de unos 50 años, con cara de haber visto demasiado y dormir poco, se acercó a mí. Me conocía de vista, de varios eventos benéficos en la ciudad donde yo había donado fondos para la policía local. Doña Elena, dijo, quitándose la gorra con respeto, pero con la mirada dura. Lamento profundamente que tenga que ver esto en su propiedad. ¿Sabía usted lo que estaba pasando aquí? Me puse de pie. Mis piernas temblaban, pero obligué a mis rodillas a sostenerse firmes. Alicé mi camisa blanca. No, inspector. Lo descubrí hace media hora. Por eso le llamé. Vine a desalojarlos y me encontré con esto. El inspector asintió, mirándome con una mezcla de lástima y admiración. Señaló la libreta de contabilidad que yo había dejado sobre la mesa y que ahora estaba en una bolsa de evidencia. Doña Elena, esto es más grave de lo que pensaba. No son solo falsificaciones de bolsos. Hemos estado siguiendo esta pista meses. Se acercó un paso más y bajó la voz. Los nombres en este cuaderno. Esta gente no solo vendía copias, estaban lavando dinero para una red de usureros de la zona portuaria. La red de El Turco. ¿Le suena? Negué con la cabeza, sintiendo un escalofrío que me recorrió la columna vertebral. Mi hijo no solo vendía bolsos falsos a señoras ricas. Mi hijo estaba blanqueando dinero para criminales violentos. Si no hubiéramos llegado hoy, murmuró el inspector mirando a Darío, es probable que su hijo hubiera aparecido flotando en el puerto el mes que viene. Esta gente no perdona deudas, y aquí veo en sus libros, señaló la libreta a través del plástico. Veo que faltan 50.000 euros en la última entrega. Alguien se ha estado quedando con el dinero del jefe. 50.000 euros, el precio de la vida de mi hijo. Miré a Clara. Ella debía ese dinero. Ella había puesto a mi hijo en la mira de asesinos para pagar sus vicios. Se había gastado el capital de los criminales en su vida de lujos, y ahora intentaba culparlo a él para salvarse. Sentí una furia tan grande que superó al miedo. «Llévenselos, inspector», dije con voz firme, aunque por dentro mi alma estaba gritando. «A todos, que el juez decida». Cuando sacaron a Darío, él pasó por mi lado. Las esposas le apretaban las muñecas cortando la circulación. Olía a sudor agrio, a alcohol rancio y a miedo puro. Se detuvo un segundo frente a mí. El agente lo empujó suavemente para que siguiera caminando, pero él se resistió, clavando los talones en el suelo para mirarme. «Mamá», su voz era un hilo roto, irreconocible. «Mamá, ayúdame, por favor, tengo miedo. No quiero ir ahí. Sácame de esto, te prometo que cambiaré». Esa súplica, esa maldita súplica que había escuchado 1000 veces desde que era niño. «Mamá, ayúdame con la tarea. Mamá, págame el coche. Mamá, cómprame el ático». Siempre había dicho que sí. Siempre había sacado la chequera. Me acerqué a él.
Estaba tan cerca que podía ver las lágrimas atrapadas en sus pestañas y el temblor de su labio inferior. «¿Tienes miedo, Darío?», le dije suavemente, casi con ternura, pero sin tocarlo. «Y deberías tenerlo. Te has metido en la cama con lobos porque te gustaba cómo aullaban, porque te hacían sentir importante. Yo te puedo pagar un abogado, hijo, el mejor abogado penalista de España. Pero escúchame bien, no te voy a pagar la fianza». Él abrió los ojos desmesuradamente, horrorizado, como si le hubiera disparado. «¿Qué? ¿Vas a dejar que duerma en la cárcel? Con esa gente. Me van a matar ahí dentro, mamá». «Voy a dejar que duermas donde tus decisiones te han llevado», respondí, endureciendo mi voz para no romperme a llorar. «Porque si te saco ahora, Darío, si uso mi dinero para librarte de las consecuencias una vez más, nunca vas a entender que la clase de la que tanto hablabas anoche no te sirve de nada aquí. La vida real tiene dientes, hijo, y te están mordiendo. Y prefiero visitarte en la cárcel y saber que estás vivo y aprendiendo, que visitarte en el cementerio por haberte salvado demasiado pronto». Hice una señal a la gente, asintiendo. «Llévenselo». «¡Mamá! ¡No! ¡Mamá!», gritó mientras lo arrastraban hacia el ascensor. Valentina iba detrás, en estado de shock catatónico, sin mirar a nadie, con las manos sobre su vientre. «¿Y Clara?». Clara iba gritando como una posesa, amenazando con demandar a la Guardia Civil, a mí y hasta al rey de España si hacía falta. «Esto es un error. Soy Clara Montenegro. Exijo una llamada a mi abogado. Elena, te arrepentirás de esto». Cuando la puerta del ascensor se cerró y el último policía salió, llevándose el caos con ellos, el silencio regresó al ático. Pero ya no era mi ático, era una escena del crimen. Estaba devastado. Me quedé sola entre las estanterías de bolsos falsos y cajas vacías. Me sentía sucia, me sentía vieja, me sentía la mujer más solitaria del mundo. Caminé hacia la terraza. El sol estaba alto sobre Madrid. La vista era espectacular. La ciudad brillaba abajo, indiferente a mi tragedia. Era la misma vista que ellos habían usado para presumir en Instagram con sus copas de champán mientras destruían su futuro. Necesitaba beber algo. Fui a la cocina. Abrí la nevera de acero inoxidable. Estaba llena de botellas de champán caro, latas de caviar y paté de trufa, y un cartón de leche caducada. La metáfora perfecta de sus vidas. Lujo podrido por fuera, vacío y caducado por dentro. Me serví un vaso de agua del grifo. Me temblaban las manos tanto que derramé la mitad sobre la encimera de mármol. Mi teléfono sonó. Era mi abogado, Roberto. «Elena, me acaba de llamar la policía», dijo Roberto sin preámbulos. Su voz era grave. «Están procesando a Darío. Los cargos son muy serios. Delito contra la propiedad industrial, blanqueo de capitales y asociación ilícita. Elena. El fiscal va a pedir prisión sin fianza, casi con seguridad por el riesgo de fuga y la conexión con la mafia. ¿Qué quieres que haga?». Respiré hondo cerrando los ojos. «Quiero que lo defiendas, Roberto. Que tenga un juicio justo. Contrata al mejor penalista de tu firma. Pero quiero que te asegures de una cosa. Quiero que la fiscalía sepa quién es la verdadera cabecilla. Quiero que Clara Montenegro no vuelva a ver la luz del sol en mucho tiempo. Si mi hijo cae, ella tiene que caer más profundo. Ella lo orquestó. Ella debe pagar. ¿Entendido?». «Entendido. ¿Y Valentina?». Pensé en mi nuera. La chica tonta, vanidosa, que se había dejado arrastrar por la ambición de su madre. «Valentina está embarazada, Roberto», dije, recordando su mano en el vientre. O quizás estaba mintiendo. Recordé que habían dicho que estaban intentando, y luego insinuaron el embarazo para el ático. Averigua si es verdad. Si está embarazada, pide arresto domiciliario en casa de algún familiar, que no sea yo, por supuesto. Si no lo está, que afronte su destino como adulta. Colgué. Me senté en la isla de la cocina. El silencio zumbaba en mis oídos. Estaba exhausta. Quería irme a mi casa, meterme en la cama y dormir una semana entera.
Pero entonces, mientras recogía mi bolso de la encimera para irme, vi algo. Entre el desorden de papeles, llaves y facturas que la policía había revuelto pero dejado allí, había una carpeta de plástico transparente. Parecía un informe médico. La curiosidad pudo más que el cansancio. Pensé que sería la confirmación del embarazo de Valentina. La abrí. No era de Valentina. Era de Darío. Era un estudio de fertilidad completo de una clínica privada de prestigio, fechado hacía 6 meses. Leí las conclusiones al final de la página. Las letras bailaron ante mis ojos antes de cobrar sentido. Diagnóstico: azoospermia severa. Conteo de espermatozoides 0. Probabilidad de concepción natural 0%. Me quedé helada. El papel temblaba en mis manos. Darío era estéril. Mi mente voló hacia atrás, rebobinando las conversaciones, las insinuaciones de los últimos meses. Valentina le había dicho a todo el mundo en el club que estaban buscando. Incluso hace 2 semanas, en una comida, Clara me había guiñado el ojo y había insinuado: creo que Valentina tiene un brillo especial en la piel. Tal vez pronto tengamos noticias y necesitemos decorar esa habitación extra. Darío sabía que era estéril. El informe estaba a su nombre. Él lo había recogido. Entonces, ¿por qué permitía que ellas hablaran de nietos? ¿Por qué me pidió dinero en efectivo hace 1 mes para la cuna y el cochecito? Y entonces, una idea terrible, oscura y nauseabunda cruzó mi mente. Una idea que me hizo sentir ganas de vomitar allí mismo. Si ellos sabían que no podían tener hijos y me estaban pidiendo dinero para el futuro bebé, fui corriendo al dormitorio principal. Tenía que saber la verdad. ¿Era solo otra estafa para sacarme dinero? ¿O había algo más perverso? Empecé a rebuscar en los cajones de la mesita de noche de Valentina. Tiré al suelo cremas caras, antifaces de seda. Tenía que haber algo. Valentina lo escribía todo. Era de esa generación que necesita documentar su vida. Encontré un diario con tapas de terciopelo rosa, cerrado con una cinta. Típico de Valentina. Lo abrí. Busqué las fechas recientes. Lo que leí me destrozó más que la cárcel. 15 de octubre. Mamá dice que no importa lo que diga el médico sobre Darío. Tenemos que decirle a Elena que estoy embarazada el mes que viene, justo antes de su cumpleaños. Si la vieja cree que va a ser abuela, se ablandará. No nos echará del ático y soltará más dinero para la reforma del cuarto del bebé. Necesitamos esos 50.000 euros para pagarle a El Turco o nos matará. Mamá dice que podemos fingir un par de meses y luego decir que lo perdí por estrés. Será una tragedia que nos unirá más y quizás Elena nos compre un viaje a Bali para consolarnos. Darío no quiere hacerlo. Dice que es cruel jugar con eso, pero mamá lo convenció. Le dijo que es supervivencia. Elena es una vaca lechera y hay que exprimirla hasta la última gota antes de que se muera. Cerré el diario de golpe. Sentí cómo la bilis subía por mi garganta, quemándome. No solo traficaban, no solo robaban, estaban planeando inventarse un embarazo y luego un aborto espontáneo. Estaban planeando jugar con la vida y la muerte de un niño que no existía. Jugar con mi ilusión más sagrada de ser abuela. Jugar con mi dolor para pagarse unas vacaciones después de pagarle a un mafioso. Eso no era debilidad de Darío. Eso era maldad pura y dura. Y Clara era el diablo susurrando en sus oídos. Me guardé el diario en el bolso junto con el informe médico. Esta era la prueba definitiva. Si tenía alguna duda, alguna pequeña culpa de madre por haberlos mandado a la cárcel, se evaporó en ese instante como agua en el desierto. Ya no eran mi familia, eran mis enemigos. Salí del ático. Le dije a Méndez que cerrara todo, que pusiera tablas en las puertas si hacía falta y que no dejara entrar a nadie. Subí a mi coche. Mi chófer me miró por el retrovisor preocupado por mi palidez. ¿A dónde, doña Elena? ¿A casa? Al juzgado, respondí con voz de acero. Tengo una prueba más que entregar al fiscal.
Quiero que se aseguren de que el juez lea esto y después llévame a la iglesia. Necesito hablar con Dios antes de destruir a esa familia para siempre. Pero el destino, que a veces tiene un sentido del humor macabro, no me dejaría llegar a la iglesia tan fácil. La penitencia vendría antes que la confesión. Mientras iba en el coche, cruzando la Castellana, recibí una llamada. Era del Hospital Central. ¿Doña Elena de la Torre? Sí, soy yo. Le llamamos de urgencias. Su hijo, Darío, acaba de ser ingresado. Viene del centro de detención. Mi corazón se detuvo. ¿Qué ha pasado? ¿Un ataque de ansiedad? No, señora. Ha habido un incidente en los calabozos. Parece que alguien que estaba dentro le dejó un mensaje. La voz de la enfermera vaciló. Tiene múltiples contusiones y una puñalada en el costado. Está en la UCI. Parece que la gente a la que debe dinero tiene brazos largos. El teléfono se me resbaló de la mano. Había querido darle una lección. Había querido que tocara fondo. No había querido que lo mataran. Al hospital, rápido, grité al chofer, olvidando la compostura. Mientras el coche aceleraba, saltándose los semáforos, me di cuenta de que el juego había cambiado radicalmente. Ya no era sobre dinero, estatus o dignidad. Ahora era sangre. Y si el turco o quien fuera quería guerra con Elena de la Torre, iba a descubrir que una madre herida es mucho más peligrosa que cualquier policía o cualquier mafioso. ¿Creen que la culpa fue mía por dejarlo en la cárcel sin fianza? ¿O fue la consecuencia inevitable de sus actos criminales? La línea entre justicia y tragedia es tan delgada que a veces corta y sangra. Prepárense, porque en la siguiente parte, la empresaria cuelga el traje, guarda los cheques, y la madre leona sale a cazar a los que tocaron a su cachorro. La piedad se ha terminado. El olor a antiséptico de un hospital es el único aroma en el mundo capaz de borrar el perfume del éxito. Cuando entré en la unidad de cuidados intensivos, mis tacones ya no sonaban con la autoridad de la empresaria. Sonaban con la urgencia de la madre. El regalo de bodas que yo había cancelado, el ático, el coche, la vida fácil, se había transformado en una pesadilla de sangre y tubos. Pero ver a mi hijo conectado a monitores, con la cara hinchada, un ojo cerrado por la inflamación y el torso vendado, hizo que mi corazón sangrara. Sin embargo, mi mente seguía fría como un glaciar, porque yo sabía quiénes lo habían puesto en esa cama. Y no había sido yo. Darío estaba despierto. Apenas podía abrir el ojo sano. Cuando me vio entrar intentó moverse, pero el dolor de la puñalada en el costado lo detuvo en seco. Soltó un gemido agónico que me partió el alma en dos. Me acerqué a la cama. No lo abracé. No lloré. Me quedé de pie, firme agarrando mi bolso con fuerza, manteniéndome como el pilar que siempre he sido y que él despreció por una imitación barata. Mamá, susurró con la voz pastosa por la morfina. Viniste. Pensé que me dejarías morir. Sí, Darío. Vine, respondí, dejando mi bolso sobre una silla de plástico. Curioso, ¿verdad? Anoche brindabas diciendo que Clara era tu verdadera madre, la que te entendía, la que tenía clase. Dime, hijo, ¿dónde está tu verdadera madre ahora que estás desangrándote? Darío bajó la mirada avergonzado, una lágrima solitaria trazando un camino limpio en su mejilla sucia. Clara le dijo a su abogado que yo la obligué, que yo era el cerebro. Me ha dejado solo, mamá. Me usó. Solté una risa seca, sin humor. Por supuesto que lo hizo. Esa mujer vendería sus dientes de oro si eso le comprara 5 minutos de libertad. Te usó, Darío. Te usó para pagar sus deudas. Te usó para mantener su estilo de vida de fantasía. Y cuando el barco se hundió, te usó como ancla para salvarse ella. Y tú te dejaste usar porque te gustaba sentirte importante. En ese momento la puerta de la habitación se abrió de golpe. Era Valentina. Venía acompañada de un abogado de oficio
que parecía superado por la situación. Tenía el maquillaje corrido y aspecto de no haber dormido, pero estaba libre. Al parecer, su alegato de embarazo de alto riesgo y la falta de antecedentes le habían conseguido una libertad provisional mientras se investigaba. Cuando me vio, se detuvo. Sus ojos pasaron del miedo a una chispa de esperanza manipuladora que me dio náuseas. «¡Elena!», exclamó corriendo hacia mí como si yo fuera su salvadora, ignorando a su marido herido en la cama. «Gracias a Dios. Tienes que ayudarnos. Es una pesadilla. A Darío le han pegado por la deuda de mamá. Dicen que el turco quiere los 50.000 euros antes del viernes o vendrán a por mí también». Se agarró a mi brazo con sus uñas largas. Yo sentí su tacto como si fuera una quemadura química. «Elena, por favor», gimió, tocándose el vientre con teatralidad. «Hazlo por tu nieto. El estrés puede hacerle daño al bebé. Paga la deuda, por favor. Tú tienes el dinero, para ti es calderilla. ¡Sálvanos!». Ahí estaba. La carta del nieto. La última jugada maestra. La misma jugada que habían planeado en ese diario de terciopelo rosa. Miré su mano sobre su vientre plano. Recordé el informe de esterilidad de Darío que quemaba dentro de mi bolso. La ira que sentí fue tan pura, tan caliente, que por un momento temí perder el control y abofetearla allí mismo, en la UCI. Pero Elena de la Torre no pierde el control. Elena de la Torre ejecuta. Me solté de su agarre con un movimiento brusco, empujándola levemente hacia atrás. «Siéntate, Valentina», ordené con voz de mando. «Pero Elena, el bebé, tengo contracciones». «¿Qué te sientes?», grité. Mi voz retumbó en la habitación aséptica, haciendo que hasta los monitores parecieran detenerse un segundo. Valentina se desplomó en la silla, asustada por mi tono. Darío nos miraba desde la cama, confundido y dolorido. «Vamos a hablar de mi nieto», dije, caminando despacio alrededor de la cama de Darío como un fiscal en un juicio. «Ese bebé que supuestamente está en peligro por el estrés, ese bebé que usasteis para pedirme dinero en efectivo para una cuna italiana, dinero que terminó en los bolsillos de un usurero». Metí la mano en mi bolso. Saqué el informe médico de Darío. Lo lancé sobre las sábanas blancas, justo sobre el pecho de mi hijo. «Léelo, Darío». «¿Qué es esto?», preguntó él con dificultad, tomando el papel con manos temblorosas. «Es tu informe de fertilidad, de hace 6 meses, el que escondiste en el ático y que encontré esta mañana entre la basura». Darío palideció aún más, si es que eso era posible. Sus manos temblaban violentamente mientras sus ojos recorrían el papel. Valentina dejó de respirar. Se quedó congelada en la silla. Tú sabes lo que dice», le dije a mi hijo implacable. «Azospermia, estéril. No puedes tener hijos de forma natural. Probabilidad 0. Me giré hacia Valentina. Su cara era un poema de terror absoluto. Se le había caído la máscara de víctima. Ya no había dónde esconderse. «Así que explícame, querida nuera», continué, mi voz bajando a un susurro peligroso, acercándome a ella. «¿De quién es ese bebé que te tocas con tanto dramatismo? ¿Es del Espíritu Santo? ¿Es de otro hombre? ¿O es simplemente una mentira asquerosa, inventada por ti y por tu madre, para seguir exprimiendo a la vaca lechera antes de que me muera?» Darío soltó un sonido gutural, como un animal herido de muerte. No por la puñalada en el cuerpo, sino por la puñalada en el alma. Miró a su esposa con una mezcla de horror y asco. «Valentina», susurró, «¿tú sabías esto?» Yo no te lo dije porque me daba vergüenza, quería hacerme más pruebas, pero tú me dijiste que estabas embarazada, me enseñaste el test positivo, lloramos juntos de alegría». Valentina empezó a tartamudear, retrocediendo en la silla. «Darío, es que mamá dijo que era necesario». «Dilo», exigí, golpeando la mesa auxiliar. «Di la verdad por una vez en tu miserable vida». «No hay bebé», gritó Valentina, rompiendo a llorar, tapándose la cara.
No hay bebé. Mamá compró el test positivo en internet por 20 euros. Necesitábamos el dinero. Elena iba a cortar el grifo si no había nieto. Era la única forma de quedarnos en el ático y pagar la deuda. El silencio que siguió fue más pesado que el plomo. Solo se oía el pitido acelerado del monitor cardíaco de Darío. Bip, bip, bip. Mi hijo cerró los ojos. 2 lágrimas gruesas, llenas de dolor, rodaron por sus sienes. Su esposa y su verdadera madre no solo lo habían metido en un delito, habían jugado con su masculinidad, con su deseo más profundo de ser padre, con su esperanza. Lo habían manipulado de la forma más cruel posible. Lárgate, susurró Darío sin abrir los ojos. Pero mi amor, yo lo hice por nosotros, intentó Valentina acercándose a la cama. ¡Que te largues!, gritó él, con una fuerza que no sabía que le quedaba, intentando incorporarse, haciendo sonar todas las alarmas de los monitores. ¡Fuera de aquí! No quiero volverte a ver en mi vida. ¡Me das asco! El abogado de oficio, viendo que mi hijo estaba a punto de colapsar, agarró a Valentina del brazo y la sacó de la habitación casi a rastras mientras ella gritaba mi nombre. Nos quedamos solos de nuevo. Darío respiraba con dificultad, sollozando. Tranquilízate, Darío, le dije, acercándome para ajustar su almohada. Respira. Se acabó. Ya no pueden hacerte más daño. Mamá, sollozó él, agarrando mi mano con fuerza, como si fuera un salvavidas. Soy un despojo. Lo he perdido todo. Tenías razón. En el brindis, cuando dijiste que el regalo se cancelaba, tenías razón. No merezco nada. Ni tu apellido, ni tu dinero, ni tu amor. No, no lo mereces, confirmé. No iba a mentirle para consolarlo. La verdad es la única medicina que cura la estupidez crónica. Has sido un necio, un vanidoso y un ladrón. Pero sigues siendo mi hijo. Y aunque me hayas humillado, aunque me hayas robado, no voy a dejar que te maten. Me acerqué a la ventana. Se veía Madrid de noche, las luces parpadeando indiferentes a nuestro drama. Esa deuda con el turco es real, Darío. Esa gente no juega. Te dieron una paliza de advertencia. La próxima vez no despertarán en la UCI, despertarán en la morgue. O te encontrarán colgado en tu celda. No tengo el dinero, mamá. Clara se lo gastó todo, todo. No tengo nada. Lo sé. Me giré hacia él. Yo voy a pagar la deuda. Darío abrió los ojos sorprendido. Esperanza. Vi esa chispa de esperanza infantil en sus ojos morados. ¿Lo harás? ¿Pagarás los 50.000? Sí. Pagaré los 50.000 euros a ese criminal anónimo para que no te mate. Haré la transferencia mañana mismo. Pero escúchame bien, Darío, porque estas son las palabras más importantes que vas a escuchar en tu vida, y necesito que las grabes en tu memoria. Me acerqué a la cama, me incliné sobre él y lo miré fijamente a los ojos. Ese dinero, esos 50.000 euros, son tu herencia. Él parpadeó, confundido, como si no entendiera el idioma. ¿Cómo? Lo que oyes. Ibas a heredar la empresa, ibas a heredar la mansión, ibas a heredar millones de euros en activos. Pero has demostrado que no tienes el carácter, ni la lealtad, ni la inteligencia para manejar mi legado. Así que voy a gastar tu herencia ahora para salvar tu vida física. Pero tu vida financiera, esa se acabó hoy. Mamá, no. Por favor. Sí, Darío. Mañana iré al notario. Te desheredaré legalmente. Pagaré tu deuda de sangre. Te pagaré un abogado decente para que intente reducir tu condena por el fraude de los bolsos. Y eso será lo último, absolutamente lo último, que recibirás de las cuentas de Elena de la Torre. Cuando salgas de la cárcel, Darío, si es que sales pronto, no tendrás ático, no tendrás coche, no tendrás puesto de director en la empresa. Y no tendrás madre que te firme cheques. Tendrás que trabajar. Tendrás que empezar de cero, fregando suelos o sirviendo mesas, como empecé yo vendiendo delantales en el mercado bajo la lluvia. Quizás así entiendas algún día el valor de lo que escupiste en esa cena. Darío lloraba en silencio.
Sabía que yo no estaba amenazando, estaba sentenciando, y sabía que yo cumplo mis sentencias. Es justo, susurró finalmente cerrando los ojos derrotado. Es justo. Gracias por salvarme la vida, mamá, aunque no lo merezca. Descansa, hijo. Necesitas fuerzas. El juicio será duro. La cárcel será dura. Pero sobrevivirás. Eres un de la torre, aunque lo hayas olvidado. Salí de la habitación. Me sentía extrañamente ligera. Había soltado el lastre. Había soltado la obligación autoimpuesta de mantener a un hombre adulto que no quería crecer. Había pagado su vida con su futuro, y el intercambio me parecía equilibrado. Pero la guerra no había terminado. Faltaba una pieza en el tablero. Faltaba la reina negra. Faltaba la dama. Faltaba Clara. Ella estaba en prisión preventiva, sí. Pero yo sabía que Clara era como una cucaracha. Sobreviviría a una bomba nuclear si se lo permitían. Tenía contactos, tenía astucia y tenía la capacidad de mentir sin pestañear. Necesitaba asegurarme de que no saliera. Necesitaba asegurarme de que su reputación quedara tan destrozada, tan pulverizada, que ni siquiera sus amigas de la alta sociedad se atrevieran a enviarle un abogado. Saqué mi teléfono mientras caminaba por el pasillo del hospital. Hice una llamada, no a un abogado, sino a una periodista. Sofía, una antigua amiga a la que le había dado la exclusiva de mis colecciones de moda durante años y que me debía varios favores. Hola, Sofía, soy Elena de la Torre, perdona la hora. Elena, cariño, he oído rumores horribles, ¿estás bien? Estoy mejor que nunca, Sofía, escúchame. ¿Quieres la historia del año? Tengo un escándalo que involucra fraude de lujo, una suegra aristócrata caída en desgracia, un falso embarazo y una traición familiar que ríete tú de las telenovelas. Te doy la exclusiva, con pruebas, fotos y diarios, a cambio de que publiques toda la verdad mañana mismo. Iba a hacer público el brindis. Iba a hacer pública la estafa. Iba a contarle a Madrid quién era realmente Clara Montenegro. Clara quería ser famosa. Clara quería ser el centro de atención en todas las fiestas. Pues yo le iba a regalar la portada de todos los periódicos de mañana. Iba a ser la celebridad del crimen. Quiero preguntarles algo antes de seguir. ¿Creen que mi castigo a Darío fue demasiado duro? ¿Desheredarlo a cambio de pagar su deuda de vida? ¿O fue el único acto de amor real que me quedaba? Déjenmelo en los comentarios. A veces, el amor más grande es el que enseña a sobrevivir sin red de seguridad. Prepárense, porque en la siguiente parte verán cómo la sociedad devora a uno de los suyos. Verán la caída pública de la dama y cómo mi hijo empieza su camino de redención en el lugar más inesperado, la lavandería de una prisión. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, pero la justicia mediática, queridos míos, esa se sirve hirviendo, recién salida de la rotativa y acompañada del primer café de la mañana. Al día siguiente de mi visita al hospital, Madrid despertó con una noticia que sacudió los cimientos de esa alta sociedad hipócrita que tanto adoraba Clara. Yo no dormí esa noche. Pasé las horas sentada en mi biblioteca, viendo amanecer a través de los ventanales, esperando el momento exacto en que los kioscos de prensa abrieran. A las 7:00 am en punto, mi asistente entró en silencio y dejó una pila de periódicos sobre mi escritorio. Ahí estaba. En la portada del diario más leído de la ciudad, ocupando media página, había una foto de Clara Montenegro en una de sus galas benéficas, sonriendo con esa falsedad ensayada que la caracterizaba, sosteniendo una copa de champán que probablemente no había pagado. El titular en letras negras y gruesas era demoledor. La falsa aristócrata, deuda de juego, bolsos falsos y la traición a una madre empresaria. Tomé el periódico. El olor a tinta fresca me pareció el perfume más dulce del mundo. El artículo, escrito por mi amiga Sofía, no se guardaba nada. Detallaba con precisión quirúrgica la operación de contrabando en mi ático del barrio de Salamanca.
Detallaba las deudas de juego de Clara con mafias locales, exponiendo cifras y fechas. Y, lo más doloroso pero necesario para limpiar mi nombre, detallaba cómo mi hijo y su esposa habían sido cómplices, manipulados por una mujer que fingía tener linaje real para ocultar su bancarrota moral y financiera. Pero el golpe de gracia, la estocada final, estaba en el último párrafo. Mientras Elena de la Torre construía un imperio textil con sus propias manos, su familia política la llamaba despectivamente el banco, despreciando su origen humilde mientras vivían de su generosidad. Hoy, el banco ha cerrado sus puertas definitivamente y la dama Clara Montenegro duerme en una celda preventiva, repudiada por la misma sociedad a la que tanto intentó impresionar con dinero ajeno. Mi teléfono no paraba de sonar. Mensajes de amigos que habían estado en la fiesta de cumpleaños, esos mismos que rieron disimuladamente cuando mi hijo me insultó. Ahora me escribían mensajes llenos de falsa solidaridad. Elena, estamos contigo. Qué horror lo de Clara. Siempre supimos que era una trepa. Eres una mujer tan fuerte. Borré los mensajes uno por uno sin contestar. La hipocresía me daba náuseas. Pero había una llamada que sí estaba esperando, y no tardó en llegar. Era el abogado defensor de Clara. Señora de la Torre, dijo con voz nerviosa y acelerada. Mi clienta está devastada por el artículo. Dice que es difamación. Amenaza con demandar si no se retracta públicamente y si no paga su fianza como gesto de buena voluntad. Solté una carcajada que resonó en la biblioteca vacía, una risa que venía desde las entrañas. Abogado, escúcheme bien. Dígale a su clienta que la verdad, por dolorosa que sea, no es difamación. Y dígale también que he pagado la deuda de sangre de mi hijo con el turco, pero no la suya. Así que sugiero que se quede cómoda en prisión, porque fuera de ella, tiene acreedores muy impacientes esperándola, y ellos no aceptan bolsos falsos como pago. El abogado colgó sin decir nada más. Sabía que tenía la batalla perdida antes de empezar. Esa misma mañana decidí ir al ático una última vez. Necesitaba supervisar la limpieza antes de ponerlo en venta. Quería borrar su rastro. Cuando llegué, el lugar era un hervidero de actividad. Mis empleados de confianza estaban sacando las últimas cajas de mercancía ilegal que la policía no se había llevado como evidencia, triturando documentos y limpiando la suciedad. En medio del salón, sentada en una de las cajas de cartón vacías, estaba Valentina. Había logrado entrar, probablemente suplicándole al portero o colándose antes de que llegara mi seguridad. Llevaba la misma ropa del día anterior. Se veía pequeña, sucia, con el pelo grasiento y los ojos hinchados, derrotada. Cuando me vio entrar, se puso de pie de un salto como un resorte. Elena, empezó, con la voz quebrada y temblorosa. Leí el periódico. Todo el mundo lo ha leído. Mis amigas me han bloqueado en WhatsApp. Me han echado del grupo del club de tenis. Nadie me contesta las llamadas. Mamá está acabada socialmente. La miré con frialdad absoluta. Tu madre se acabó a sí misma hace años, Valentina. Solo que ahora se ha corrido el telón y el público ha visto que el escenario estaba podrido. Ella se acercó, intentando tomar mi mano, pero yo retrocedí un paso, marcando una frontera invisible pero infranqueable. Elena, por favor, sollozó. No tengo a dónde ir. El abogado dice que Darío ha dado orden de que no me dejen entrar en su habitación del hospital. No quiere verme. Me ha bloqueado. Dice que le mentí sobre el bebé. Le mentiste, corregí, implacable. Le mentiste sobre lo único que le daba esperanza en medio de su caos. Le mentiste sobre la vida. Lo hice por miedo. Mamá me obligó. Era su idea, gritó volviendo a su eterno papel de víctima, incapaz de asumir su culpa. Elena, estoy sola. No tengo dinero. Mis tarjetas están canceladas, no tengo casa. ¿Me vas a dejar en la calle? Soy la mujer de tu hijo. Llevo tu apellido. La miré. Realmente la miré. Vi a una mujer joven, sana,
de 25 años, con 2 manos y 2 piernas funcionales, que prefería humillarse y suplicar antes que considerar la opción de trabajar. Eres la mujer que se rió cuando tu madre me llamó vulgar, le recordé suavemente. Eres la mujer que fingió un embarazo para sacarme dinero. No, Valentina, no te voy a dejar en la calle. No soy un monstruo. Sus ojos se iluminaron con esa codicia instintiva. ¿De verdad? Gracias, Elena. Sabía que en el fondo... Te voy a dar una oportunidad, la interrumpí, sacando de mi bolso una tarjeta de visita blanca. En mi fábrica de las afueras, en el polígono industrial, necesitamos personal urgente en la línea de empaquetado y control de calidad. El turno empieza a las 6 de la mañana. Es salario mínimo, pero con seguridad social y horas extras pagadas. Si te presentas mañana a las 5:45 y preguntas por el encargado, tienes trabajo. Podrás alquilar una habitación digna y comer con tu propio dinero. Valentina miró la tarjeta en mi mano como si fuera un insecto venenoso o un pañuelo usado. ¿Empaquetado? ¿Yo? ¿En una fábrica? Preguntó con incredulidad, su voz subiendo de tono. Elena, tengo un apellido. Mis manos no están hechas para eso. Eso es trabajo de obreros. Tienes un apellido manchado y un marido en la cárcel que te repudia, dije, acercándome a ella hasta invadir su espacio personal, obligándola a retroceder. La vulgaridad del trabajo obrero es lo único que te puede salvar ahora, Valentina. Tómalo o déjalo. Pero no vuelvas a pedirme limosna. Si quieres dinero, gánatelo, como hice yo, como hizo mi padre. Tiró la tarjeta al suelo con desprecio. Vete al infierno, vieja amargada, gritó, y salió corriendo del ático dando un portazo, llorando de rabia y orgullo herido, no de arrepentimiento. Recogí la tarjeta del suelo con calma. Pobre niña, murmuré para mí misma. El verdadero infierno es no saber valerse por una misma cuando se apagan las luces. Quiero preguntarles algo importante. Si ustedes estuvieran en el lugar de Valentina, sin casa y sin dinero, ¿habrían aceptado el trabajo en la fábrica para empezar de cero o el orgullo les habría impedido rebajarse? Sean honestos. Escriban trabajo u orgullo en los comentarios. A veces el ego es la cárcel más difícil de escapar. Los meses siguientes pasaron en una neblina de trámites legales, abogados y visitas al hospital penitenciario. Darío se recuperó de sus heridas físicas. La puñalada cicatrizó, pero las heridas emocionales eran profundas y supuraban culpa. El juicio fue rápido. Con mi testimonio, las pruebas irrefutables del diario rosa de Valentina y la confesión completa de Darío, que aceptó cooperar con la fiscalía para reducir su pena, la sentencia fue clara y contundente. Clara Montenegro fue condenada a 8 años de prisión por fraude continuado, blanqueo de capitales, extorsión y falsedad documental. Fue trasladada a una prisión de máxima seguridad. Valentina recibió una condena menor, 2 años de libertad condicional, gracias a que su abogado alegó coacción psicológica insuperable por parte de su madre, pero quedó con antecedentes penales y una deuda civil millonaria que la perseguiría por años. Desapareció de Madrid. Decían los rumores que estaba trabajando de camarera en un bar de playa en la costa, buscando a otro incauto que mantener. Y Darío, mi hijo, fue condenado a 3 años de prisión efectiva. El día que lo trasladaron del hospital a la prisión definitiva, fui a verlo. Estaba sentado en el locutorio detrás del cristal blindado. Llevaba el uniforme gris de los internos. Se había afeitado la cabeza completamente para ocultar las cicatrices de la paliza y para, creo yo, despojarse de su antigua identidad de niño rico. Se veía diferente. La arrogancia había desaparecido de sus ojos. En su lugar, había una tristeza infinita y una calma resignada. «Hola, mamá», dijo por el interfono negro. «Hola, Darío». «Vi las noticias sobre la subasta», dijo, bajando la vista a sus manos entrelazadas. «Sí, yo había subastado el ático, y no solo el ático».
Había subastado todo lo que había dentro: los muebles de diseño manchados de vino, la ropa de marca de Valentina que quedó abandonada, las joyas falsas de Clara. Todo el dinero de la subasta fue a beneficencia, le expliqué con suavidad, a una fundación que ayuda a jóvenes a salir de la delincuencia y a reinsertarse mediante el trabajo. Me pareció poético. Darío sonrió débilmente, una sonrisa triste pero genuina. Lo es. Es muy propio de ti. Mamá, quería decirte que he pedido trabajo en la prisión. Me sorprendí. Mi hijo, que nunca había levantado un dedo. ¿Trabajo? Sí, en la lavandería. Es duro. Hace calor, hay mucho vapor, pero me pagan. Poco, muy poco. Apenas unos euros a la semana. Pero es mío. Por primera vez en mi vida, mamá, estoy ganando algo que es mío con mis manos. Sentí un nudo en la garganta que me impedía hablar. Eso es bueno, hijo. El trabajo dignifica. Siempre te lo dije. Lo sé. Ahora lo sé. Mamá. Apoyó la mano en el cristal frío. ¿Te acuerdas de cuando era niño y me llevabas a la fábrica los sábados? Me acuerdo. Te escondías entre los rollos de tela. Odiaba ir. Me daba vergüenza el ruido de las máquinas, el olor a tinte. Quería estar en el club de tenis con mis amigos ricos. Fui tan tonto. Tú estabas construyendo un imperio para mí, y yo me avergonzaba de los ladrillos que ponías. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Siento mucho haberte dicho que Clara era mi verdadera madre. Ella solo quería mi firma en los cheques y mi silencio. Tú me salvaste la vida, incluso después de que te escupí en la cara y te repudié. Tú pagaste mi deuda de sangre. Esa es la verdadera madre. Puse mi mano sobre la suya, separada por el vidrio de seguridad. Sentí su calor a través de la barrera. Te perdono, Darío. Como madre te perdono, pero como mujer necesito ver que cambias. Tienes 3 años ahí dentro. Úsalos, lee, trabaja en la lavandería, piensa. Y cuando salgas, ya veremos quién eres. No espero nada, dijo él rápidamente con firmeza. Sé que me desheredaste, y está bien, es lo justo. No quiero tu dinero. Solo quiero, algún día, poder sentarme a tu mesa otra vez y que me mires con orgullo. Solo eso. El orgullo no se compra, Darío. El orgullo se construye día a día, camisa a camisa en esa lavandería. Empezaré hoy. Salí de la prisión con una sensación extraña en el pecho. No era felicidad. Ninguna madre es feliz con un hijo preso. Pero era paz. Por primera vez en años, sentía que mi hijo estaba a salvo de las arpías, a salvo de su propia vanidad y, curiosamente, a salvo dentro de esos muros donde el dinero de su madre no podía comprarle privilegios que lo corrompieran. Regresé a mi mansión al anochecer. La casa estaba en silencio, pero ya no era un silencio opresivo. Era un silencio limpio. Cené sola esa noche. Puse la mesa yo misma, sin servicio. Un mantel individual, una copa de vino bueno. Miré la silla vacía donde Darío había hecho aquel brindis fatal semanas atrás. Ya no me dolía. La herida había cauterizado. Valentina era historia. Clara era un número de expediente y Darío era un hombre en construcción. Y yo seguía aquí. Doña Carmen, la costurera, la empresaria, la madre de hierro. Levanté mi copa hacia la silla vacía, brillando bajo la luz de la lámpara. Salud, Darío, susurré a la soledad de mi comedor. Brindo por tu lección, brindo por tu segunda oportunidad y brindo sobre todo por mi libertad. Bebí un sorbo. El vino sabía a gloria, a victoria y a futuro, pero todavía quedaba una cosa por hacer. Un último acto para cerrar este capítulo y asegurarme de que mi legado sirviera para algo más grande que mi propia familia. No quería que mi imperio muriera conmigo, ni que esperara a un heredero que quizás nunca estaría listo.
mañana convocaría a la junta directiva de urgencia. Iba a hacer un anuncio que cambiaría el futuro de la empresa y que sorprendería a todos los que pensaban que, sin un heredero de sangre, el imperio de la torre se desmoronaría. ¿Quieren saber cuál fue mi última jugada maestra? ¿Quieren saber cómo transformé el dolor de una madre traicionada en una oportunidad para cientos de hijos que sí valoran el esfuerzo? Acompáñenme al final de esta historia, porque la verdadera herencia no es lo que dejas en una cuenta bancaria. Es la huella que dejas en el mundo. No se vayan. El final les dará la respuesta que han estado esperando. La mañana de la junta directiva, el cielo de Madrid estaba despejado, de un azul intenso que prometía nuevos comienzos. Entré en la sala de conferencias de mi empresa no como la madre traicionada, sino como la fundadora visionaria. 20 hombres y mujeres de traje me esperaban, nerviosos, preguntándose qué pasaría con el imperio ahora que el heredero natural estaba en una celda. Me senté en la cabecera. No necesité golpear la mesa para pedir silencio. Mi presencia bastaba. Señores, comencé, mi voz firme llenando la sala. Durante años, cometí el error de pensar que mi empresa era una herencia de sangre, que todo esto, señalé el edificio a nuestro alrededor, debía pasar a mi hijo simplemente porque lleva mi apellido. Pero la vida y una cena de cumpleaños muy desagradable me han enseñado que el legado no se hereda, se merece. Hubo un murmullo inquieto. Por eso anuncio hoy la creación de la Fundación de la Torre para Jóvenes Emprendedores. A partir de hoy, el 40% de los beneficios de esta empresa se destinarán a becar y financiar a jóvenes de barrios humildes que, como yo en mis inicios, tienen talento en las manos pero los bolsillos vacíos. Miré a mis socios, algunos sonreían, otros estaban pálidos. Y en cuanto a la sucesión, la empresa no pasará a mi hijo Darío. La empresa pasará a ser propiedad de sus trabajadores y de un consejo directivo elegido por méritos. Mi hijo tendrá que buscarse la vida, como todos ustedes hicieron. Firmé los documentos allí mismo. Al soltar el bolígrafo, sentí que me quitaba una armadura de 100 kilos. Había protegido mi obra, había protegido a mis empleados y, de la forma más dolorosa posible, había liberado a mi hijo de la carga de una corona que le quedaba grande. Pasaron 3 años. 3 años en los que el mundo siguió girando. Clara Montenegro sigue en prisión. Sus recursos legales se agotaron. Me cuentan que en la cárcel ya no es la dama. Ahora trabaja en la cocina pelando patatas. La vida tiene un sentido de la ironía delicioso. La mujer que despreciaba el trabajo manual ahora vive de él. Nadie la visita. Sus amigas de la alta sociedad fingen que nunca existió. Es un fantasma vestido de naranja. Valentina, ay Valentina. Intentó demandarme, intentó vender exclusivas en televisión llorando mentiras, pero mi equipo legal la aplastó y la prensa se cansó de ella. La última vez que supe de ella, vivía en un piso compartido en la costa, trabajando de relaciones públicas en una discoteca, buscando todavía a ese millonario Salvador que nunca llega. Sigue buscando el atajo, sin entender que el camino largo es el único que lleva a casa. Y Darío. El día que Darío salió de prisión, hace 2 meses, yo no fui a buscarlo. Fue la decisión más difícil de mi vida. Quería ir, quería abrazarlo. Pero sabía que si iba con mi chofer y mi coche de lujo, volvería a ser el banco. Él tenía que salir solo. Él tomó el autobús. Me llamó 2 días después. Mamá, dijo. Su voz era más grave, más rasposa. Estoy fuera. He conseguido una habitación en una pensión en el sur de Madrid y tengo trabajo en un taller mecánico. Aprendí a arreglar motores en el último año dentro. Me alegro, Darío, dije, conteniendo las lágrimas. ¿Necesitas algo? Hubo un silencio. El viejo Darío habría pedido dinero para la fianza del piso o para ropa nueva. No, mamá, no necesito nada, pero me gustaría invitarte a un café, cuando tú puedas. Pago yo.
Nos vimos ayer. Quedamos en una cafetería modesta del centro, terreno neutral. Cuando lo vi entrar casi no lo reconocí. Estaba más delgado, tenía canas en las sienes, a sus 30 años. Sus manos estaban manchadas de grasa y tenían cortes cicatrizados. Eran manos de trabajador, manos como las mías hace 40 años. Se sentó frente a mí. No me abrazó de inmediato. Me miró con una vergüenza profunda, pero también con dignidad. «Estás guapa, mamá», dijo. «Y tú estás vivido, Darío». Pedimos 2 cafés. Hablamos. No de la empresa, no del pasado, no de Clara. Hablamos del precio del alquiler, de lo difícil que es el transporte público, de lo cansado que se llega al viernes. Hablamos el idioma de la realidad. «¿Sabes?», me dijo, removiendo el azúcar. Cuando estaba en el ático, rodeado de lujos que no eran míos, siempre tenía miedo. Miedo a que te enfadaras, miedo a que Clara me despreciara, miedo a no ser suficiente. Ahora, duermo en una cama pequeña, gano el salario mínimo y me duele la espalda. Pero duermo tranquilo, porque lo que tengo es mío. Nadie me lo puede quitar porque nadie me lo regaló. Me miró a los ojos. Tenías razón al cancelar el regalo de bodas. Fue lo mejor que hiciste por mí. Me obligaste a ser un hombre. Cuando llegó la cuenta, hice el amago instintivo de sacar mi tarjeta. Darío puso su mano sobre la mía, su mano áspera sobre mi mano cuidada. «No, mamá», dijo con firmeza. «Te dije que invitaba yo». Sacó una cartera vieja de velcro. Contó las monedas y los billetes arrugados. Dejó la propina. Ver a mi hijo pagar esos 3,50 € fue más satisfactorio que verlo firmar contratos millonarios, porque esos 3 € valían más que todo mi imperio. Eran euros de dignidad. Salimos a la calle. El sol de Madrid brillaba. «Bueno», dijo él, «tengo que volver al taller. El jefe es estricto». «Vete, hijo, no llegues tarde». Me dio un beso en la mejilla, un beso rápido, seco, pero real. Lo vi alejarse caminando hacia la parada del metro, con su mono de trabajo en la mochila. No se giró para pedirme nada, no miró atrás. Me quedé allí parada en medio de la acera y sonreí. Realmente sonreí. Había perdido al heredero príncipe, sí, pero había recuperado a mi hijo. Hoy mi vida es diferente. Sigo dirigiendo mi empresa, pero ya no con la angustia de ¿para quién es todo esto? Es para los 100 jóvenes que estudian en mi fundación. Es para la sociedad. Y es para mí. He aprendido que la soledad no es mala cuando está llena de paz. He aprendido que poner límites es el acto de amor más grande que existe. A veces, miro la silla vacía en mi comedor y ya no veo un hueco. Veo el espacio que limpié para que entraran cosas nuevas. A todas las madres y padres que me están escuchando, sé que duele. Sé que el instinto es dar, proteger, cubrir, tapar. Pero si aman a sus hijos, enséñenles a valerse por sí mismos. No sean el banco, sean el ejemplo. Si les faltan al respeto, cierren la puerta. Si los comparan, retiren la mesa. Si los humillan, levanten la cabeza y cambien la cerradura, porque un hijo que no respeta a su madre, no se respeta a sí mismo. Y ustedes no vinieron a este mundo para ser cajeros automáticos, vinieron para ser maestras de vida. Yo soy Elena de la Torre. Me llamaron vulgar, materialista y mala madre, pero hoy soy una mujer libre. Soy dueña de mi destino, de mi empresa y de mi dignidad. Y mi hijo por fin es un hombre. El precio fue alto. Me costó lágrimas, un ático y un escándalo público, pero valió la pena cada centavo. Gracias por acompañarme en este viaje, en esta confesión. Espero que mi historia les sirva de escudo y de espada. Si están pasando por algo similar, recuerden, nunca es tarde para cancelar el regalo y empezar a exigir el respeto. Suscríbanse a este canal
Compartan este video con alguien que necesite abrir los ojos y déjenme un comentario contándome su historia. Leemos todo. Soy Elena y esta es mi verdadera herencia. Hasta siempre.